Buenos días, iglesia. ¿Cómo estamos? Estamos. Lo bueno que estamos. Gracias a Dios que estamos aquí una vez más. Pues hermanos, vamos a continuar con este estudio. El estudio que hemos llevado por las últimas 4 semanas de cómo discernir la voz de Dios. Ese es el tema principal. Ciertamente ha ido progresando el tema conforme vamos semana tras semana, como que cada vez vamos más profundo en el tema, ¿verdad? Comenzamos con la pregunta: ¿estás de acuerdo con la Biblia? Si estamos en total acuerdo con la palabra de Dios. La segunda semana, ¿estás convencido? A veces sí, hay algo que nos convence, pero hay otras cosas que no. Estamos ahí, pero si estamos de acuerdo con la palabra, quiere decir que estamos convencidos. La tercera semana es si en realidad confías en Dios. Si en realidad estamos discerniendo la voz de Dios, si estamos confiando en lo que Él está haciendo, en lo que Él va a hacer, o en lo que no ha hecho, ¿verdad? Es un punto de fe. Y la semana pasada hablamos de la pregunta que te alineas con el carácter de Dios. Si en realidad estás alineado en lo que Dios está haciendo, en lo que Él quiere, en lo que Él desea, en lo que Él pide de cada uno de nosotros. Bueno, esta semana el tema es una pregunta más. ¿Honras a Dios? ¿Honras a Dios? Y ese tema lo vamos a ver esta mañana en el libro de Juan, capítulo 17, verso 1 en adelante. Es una pregunta profunda si en realidad estamos honrando a Dios. Entonces, hermanos, con esto en mente vamos a ir en oración. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias en este nuevo día que tú nos has permitido. Bendito Dios, yo creo que la pregunta siempre la hacemos con la mejor intención. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Yo creo que la pregunta debería de ser si todavía estamos. Padre, porque ciertamente vemos lo que está sucediendo, vemos lo que sigue pasando a nuestro alrededor, en nuestras comunidades, en el mundo entero, Padre, a través de las enfermedades, de la violencia, de los desastres. Bendito Dios, pero sí, vemos que tú nos has dado la oportunidad de estar aquí un día más. Nos has dado ese privilegio, Padre. Pero la realidad es que tú nos sigues dando esa oportunidad porque hay un propósito. Y eso es lo que queremos, Padre, definir esta mañana. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el porqué de estar aquí en este mundo? ¿Por qué tú nos has permitido un día más? ¿Por qué en las situaciones que hemos vivido, que hemos pasado, accidentes, enfermedades, por qué no quedamos ahí? Padre, la realidad es que tú sigues teniendo un propósito para cada uno. Y eso es lo que queremos esta mañana entender, Padre. Te pedimos que seas tú el que nos guíe, el que nos oriente a través de este estudio, Padre, y que podamos en realidad discernir en tu palabra. Bendito Dios, siempre estamos intercediendo y pidiendo por aquellos que están en necesidad, por aquellos que están, Padre, pasando por situaciones difíciles como es toda esta gente a través de este terremoto, Padre, en los días pasados. Tanta destrucción, Padre, tanta muerte. Padre, y lo vemos a través de la historia y sucede una y otra vez. Pero aún ahí, Padre, sabemos que tú tienes un propósito. Sabemos que tú tienes un plan. Sabemos que tu plan es perfecto.
Y es por eso, Padre, que estamos aquí. Seguimos confiando en lo que tú estás haciendo. Seguimos confiando en lo que tú vas a hacer. Bendito Dios, danos, Padre, la paz, la tranquilidad. Y sí te pedimos que en esta mañana, Padre, pongas nuestro oído atento, nuestro corazón dispuesto para oír de tu palabra. Y como siempre pedimos, Padre, que seas tú el que nos guíe, el que nos oriente, y que seas tú el que nos hable, Padre. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, siempre comenzamos con una pregunta. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es el propósito en su vida? ¿Cuál es su propósito en esta vida? Esa es la pregunta. Mucha gente nos va a decir, bueno, el propósito en mi vida es que yo tenga una carrera. El propósito en mi vida es que yo sea una persona importante. El propósito en mi vida es que yo sea una persona reconocida. Para muchas personas ese es el propósito de vida. Ser alguien más importante, ser alguien reconocido, ser alguien que está en una mejor posición económica, ser una persona que tiene mucho estudio, etcétera, etcétera. Pero eso no es el propósito. Esos son los medios para el propósito. ¿Verdad? Puede ser que haya personas que se han desvivido por estudiar y por una carrera de doctorado, por una carrera de arquitectura, de ingeniería, etc. Pero ese simplemente viene a ser un medio para el propósito que Dios tiene. Hay personas que definitivamente no quisieron estudiar. O dijo alguien más, no quisimos estudiar. ¿Verdad? Y tenemos un trabajo, sea lo que sea. Puede ser que limpiemos, puede ser que construyamos, puede ser que simplemente volteemos hamburguesas en un restaurante, etcétera, etcétera. No importa. Eso sigue siendo el medio que Dios va a usar para el propósito. Entonces la pregunta sigue siendo esa: ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Seguir esforzándonos, seguir desgastándonos para conseguir algo que no nos vamos a llevar? O tal vez podemos esforzarnos un poquito para algo que sí nos podemos llevar. A esa vida eterna, a esa vida que Dios nos promete que es a través de Jesucristo. Entonces, tenemos que poner esas dos perspectivas en la balanza. Aquí estamos dedicando nuestro esfuerzo. Aquí estamos dedicando nuestro tiempo a lo temporal y pasajero que se va a quedar aquí, o a lo celestial y eterno, espiritual, que nos va a servir para aquella vida venidera, para aquella vida que Dios promete, una vida eterna a través de Jesucristo. Esa es la pregunta de esta mañana. ¿Cuál es tu propósito en esta vida? Porque entonces eso nos va a definir si en realidad nosotros estamos honrando a Dios, que es la pregunta esencial de esta mañana, de este tema. ¿Honras a Dios? El escritor nos dice, un factor común en la sociedad posmodernista es negar que existen verdades absolutas u objetivas. Si esto es cierto, entonces la gente dice, cada uno puede conducir su vida como le guste. Decidir cómo vivir y para qué vivir. Y definir lo que es malo o bueno. Si no hubiera una verdad absoluta, entonces cada persona va a decir, no, pues yo, de acuerdo a su pensamiento está bien. De acuerdo a lo que él cree, todo lo que hace está bien.
no hay una verdad absoluta. Eso es lo que la sociedad nos está enseñando, eso es lo que la sociedad nos quiere envolver en ese pensamiento, de que no hay una verdad absoluta. Pero nosotros la tenemos aquí. La verdad absoluta es la palabra de Dios, que no cambia, que nunca ha cambiado, que nunca va a cambiar. No importa cuántos siglos pasen, no importa cuántas décadas, no importa el tiempo, sigue siendo la verdad absoluta. Dice al final, muchos creen que vivimos en un universo creado al azar y que somos un accidente de las fuerzas cósmicas, y que por esa razón no hay un propósito en particular que debamos seguir. Eso es lo que esta sociedad nos está vendiendo, hermano y hermana. Que creamos que no hay nada en realidad que tenga o que valga la pena seguir. Simplemente haz lo que tú quieras hacer. Vive de la manera que a ti te guste vivir. Piensa de la manera que tú quieras pensar. Si mañana cambias de opinión, está bien. No pasa nada. Eso es lo que esta sociedad nos está vendiendo. Pero es lo que queremos definir esta mañana, que es lo que la palabra de Dios nos dice. Dice, esta es la receta perfecta para que entonces lleguemos al egocentrismo, al yo y yo. Y es algo que se está reflejando en gran parte de la sociedad. Solemos hablar de nosotros mismos y tratamos de lucir bien. Nos motivan a ser el número uno y a alcanzar lo que nosotros queramos alcanzar y alardear de nosotros mismos. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Pero Dios no nos considera insignificantes o sin importancia. Somos una creación suya y debemos orientarnos hacia Él como nuestro creador. Estamos en el mejor lugar posible cuando nos orientamos hacia Dios y vivimos para su gloria. Las cosas a las que Dios nos llama señalarán su honor y su gloria. Todo lo que sea a lo que Dios nos ha llamado nos va a llevar a simplemente darle la honra y la gloria a Él. Entonces ese es el propósito. Aquí el escritor nos dice que como seres humanos nos gusta sobresalir, nos gusta hablar de nosotros mismos, nos gusta, y no sé si usted alguna vez ha tenido una conversación con alguien que empieza a platicar de cosas de la vida y de repente la respuesta es, oh sí, yo también hice eso y yo hice lo otro y yo me compré aquello y yo me compré esto y este es de mejor calidad y ya lo tengo, etcétera, etcétera. Y una conversación que no era el punto de definir si quién tiene más o quién tiene mejor, porque la realidad es que nosotros siempre queremos sobresalir, siempre queremos estar un poquito más arriba que el otro, porque nuestro ego nos lleva a ese punto de querer ser mejor que alguien más, de querer tener más que alguien más, de querer seguir trabajando para lo que en realidad en algún momento se va a quedar en este mundo. Eso es lo que vamos a ver a través de este pasaje en el libro de Juan, capítulo 17. Y si alguien lo tiene, le invito que le dé lectura, verso 1 al 3. Amén.
Bueno, aquí llegamos a un punto en la vida de Jesucristo donde sus palabras, donde lo que Él acaba de decir, están concentradas en sus discípulos. Están concentradas en aquellos 12 que Él escogió. Están concentradas en aquellos que continuarán el trabajo que Él había empezado. Están concentradas en aquellos 12 que vamos a ver más adelante que Dios mismo le dio a Jesucristo. Estamos en un punto donde Jesucristo acaba de celebrar la Pascua con sus discípulos, donde acaba de suceder el lavamiento de pies, donde todas estas cosas que Jesucristo está mostrando a sus discípulos de cómo en realidad es un servidor, de la humildad del servidor, donde ahora empieza a hablarles de ese momento que tenía que llegar, de ese momento para el cual fue enviado por Dios Padre. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. ¿Qué hora? La hora de ser entregado. La hora del sufrimiento. La hora de la muerte. Pero sí también la hora de su resurrección. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Vemos el corazón y la sencillez y la humildad de Jesucristo. Él pide ser glorificado para glorificar al Padre. Él no pide gloria para sí. Él no pide gloria para Él mismo. Dice, glorifícame para que yo también te glorifique a ti. ¿Para qué queremos nosotros gloria, hermano y hermana? ¿Para qué en algún momento queremos sobresalir en algo o encima de alguien? ¿Para llenar nuestro ego? ¿Para llenarnos de orgullo? ¿Para decir, sí, yo pude, sí, yo fui mejor, etcétera, etcétera? Jesucristo en este momento, sabiendo a dónde iba, sabiendo lo que iba a suceder, lo único que le pide a Dios Padre, dice, glorifica a tu Hijo. Glorifícame en la esencia de ir y terminar, de ir y completar a lo que tú me enviaste. Simplemente dame la fuerza, simplemente sigue ahí conmigo para terminar la obra. Dice, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Jesucristo pide ser glorificado para terminar esa obra, para que entonces, ahora usted y yo, tengamos esa vida. Para que ahora usted y yo tengamos ese alcance, a esa vida, dice, a esa vida eterna, a todos los que me diste. Jesucristo en ningún momento piensa en sí mismo. Jesucristo tenía claro el plan de Dios. Jesucristo tenía claro el propósito por el cual había venido a este mundo.
y le pide a Dios Padre que lo glorifique. Pero nosotros como humanos a veces también queremos gloria. A veces pedimos ser glorificados. A veces pedimos ser exaltados. A veces pedimos ser reconocidos. ¿Para qué? Por eso la pregunta es que si nosotros estamos en realidad honrando a Dios. De la manera que vivimos, de la manera que hablamos, de la manera que pensamos, de la manera que nos dirigimos en la vida. Si en realidad honramos a Dios. Jesucristo estaba honrando a Dios en todo el aspecto de la palabra, en toda la esencia. No pensando en Él mismo, sino pensando primero en la gloria del Padre y después en todos los demás, dice, que Dios le había dado. Hablamos que sí, todo lo que nosotros podemos ser en este mundo, todo lo que Dios nos ha dado, no sigue siendo el propósito, sigue siendo el medio para que nosotros en algún momento usemos ese medio. No importa en el lugar que usted trabaje, no importa si usted no fue a la escuela, no importa si tiene una carrera de licenciatura, etc. No importa. El propósito sigue siendo el mismo. El medio es diferente. Porque un abogado puede tener tal vez más relaciones con más personas, más comunicación, etcétera, etcétera. Pero sigue siendo el medio. Un trabajador en cualquier fábrica, en cualquier lugar, ese es su medio para comunicarle a los demás. Ese sigue siendo el medio para cumplir con el propósito al que ha sido enviado. Jesús sabía que se acercaba la hora de su muerte, pero también de su resurrección. Y se sometió a su Padre con esta oración de gloria mutua entre Padre e Hijo. La gloria que Jesús le pide al Padre es para que regrese al Padre. La gloria que Jesús está pidiéndole a Dios Padre es para glorificarlo a Él mismo, a Dios. Aquí la glorificación a la que se refiere Jesucristo es en referencia a su muerte y resurrección, no a otra cosa. Nada egocéntrico, nada en el aspecto personal, nada en el aspecto hacia lo que Él quisiera, sino a simplemente cumplir la voluntad de Dios. 3 puntos que podemos ver a través de este pasaje es: el primero, Jesús comparte la gloria del Padre. Dice, solo Jesús le puede pedir gloria al Padre Celestial porque Él también es Dios. Solamente. Porque Él es Dios también. La hora de la glorificación de Jesús había llegado. Él sería traicionado, entregado, azotado y crucificado. Pero resucitaría al tercer día. Como cristianos estamos llamados a seguir el ejemplo de Jesús en querer glorificar a Dios en todo momento. En todo momento. Aunque la situación se veía oscura, aunque la situación se veía no de lo mejor, Jesucristo seguía buscando glorificar a Dios Padre, darle toda la gloria, toda la honra. Y podemos ver a través de los evangelios todas las cosas que hacía Jesucristo. Y dice que a través de lo que hacía, dice que la gente glorificaba a Dios. Entonces, en otras palabras, Jesucristo en realidad estaba cumpliendo el propósito por el cual había sido enviado. Punto número 2.
Honramos a Dios cuando hablamos acerca de la vida eterna que Cristo ofrece. Es otra manera de honrar a Dios, hablando acerca de la vida eterna que Cristo ofrece. Cristo tiene potestad sobre todas las cosas y sobre la humanidad. Dios es soberano y no ha querido dar su amor y la vida, y nos ha querido dar su amor y la vida eterna, no solo a los apóstoles ni al pueblo judío, sino también a toda la humanidad. Ahora, a diferencia de cuando era simplemente el pueblo de Israel, el pueblo escogido, ahora Dios ha expandido esa misericordia, ese amor, esa gracia. No tan solo a sus apóstoles, no tan solo a su pueblo judío, al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Punto 3. Jesucristo aquí rogó por el ministerio de los apóstoles, para que fuera uno y llevaran fruto a todo el mundo. ¿Cómo no iba a orar para que Dios cumpliera sus propósitos en nosotros, para que llevemos fruto? Que seamos uno, con un propósito, para que vivamos para glorificar a Dios. Entonces honramos a Dios cuando celebramos a Cristo y se lo presentamos al mundo. Es otra manera de honrar a Dios, presentárselo al mundo, hablarles de Jesucristo. Es una manera más en la que nosotros podemos honrar a Dios. Le voy a pedir a alguien más que vaya a los siguientes versículos, verso 4 y 5. Amén. Vemos lo que acaba de leer la hermana. Dice, yo te he glorificado en la tierra. Es Jesucristo mismo hablando. Dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. He cumplido paso a paso para lo que me enviaste. Es lo que Jesucristo está diciendo aquí. Yo te he glorificado en la tierra. Entonces la pregunta para nosotros es si nosotros estamos glorificando a Dios en esta tierra. La pregunta es si nosotros estamos yendo paso a paso en lo que Dios quiere de nosotros, en el propósito que Dios ya tiene para cada uno de nosotros. Porque la realidad es que nosotros tenemos que preguntarnos, y tal vez nos hemos hecho esa pregunta alguna vez: ¿por qué yo estoy en esta tierra? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué no fallecí yo en tal accidente? ¿Por qué no fallecí yo de tal enfermedad? ¿Por qué sigo yo aquí? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el plan? Créame que yo quisiera pensar, pero no es así. Dios no nos creó para comer, dormir y trabajar. Creo que no. Sí, es parte de la vida, es parte de las necesidades de la vida. Tenemos que descansar, tenemos que comer para poder vivir. Tenemos que trabajar para poder traer el alimento a la casa, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que eso no tiene tal vez nada que ver con el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Estamos glorificando a Dios en esta tierra? La pregunta tal vez sigue siendo: ¿cómo puedo yo glorificar a Dios? Le voy a pedir a alguien que vaya a 1 Corintios capítulo 10, verso 31. Y tal vez ahí nos da un poco una idea de cómo nosotros podemos glorificar a Dios. De qué en realidad es lo que
lo que Dios espera de nosotros en nuestro diario vivir, en un día común y corriente, en un día que tal vez pensamos que no es diferente a ningún otro. 1 Corintios 10:31. Amén. Sí, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo podemos glorificar nosotros a Dios? En las cosas tan sencillas de la vida, en las cosas comunes y corrientes del diario vivir, como es el comer y el beber, las necesidades de la vida, como es cualquier otra cosa. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Esa es la manera que nosotros podemos glorificar a Dios, en la manera que vivimos, en nuestro diario vivir. No, hermano, yo el domingo, no, olvídese, yo soy bien espiritual. Los domingos, olvídese, no hay otra cosa. ¿Y qué hay del resto de la semana? ¿Cómo vivimos nuestra vida en el día a día? ¿Cómo confrontamos las situaciones de la vida? ¿Cómo reaccionamos a las situaciones difíciles? ¿O cómo reaccionamos ante las personas que no son tan fáciles de querer? ¿O cómo contestamos cuando estamos un poco molestos o preocupados, etc.? Esa es una manera en que nosotros podemos glorificar a Dios en nuestro diario vivir, en las cosas más sencillas de la vida, como lo es el comer y el beber, como es algo que es esencial y necesario para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que comemos? ¿Cuánto comemos? ¿Qué es lo que bebemos y cuánto bebemos? ¿Qué es lo que estamos haciendo para glorificar a Dios en cada aspecto de nuestra vida? Porque tal vez esa era la pregunta. ¿Cómo puedo yo glorificar a Dios? ¿Cómo puedo darle la gloria y la honra a Dios en mi vida personal? Créame, hermano y hermana, que el mundo nos está viendo. Y nuestro diario vivir es el testimonio que nosotros estamos dando de quién es Dios. Porque somos cristianos y todo el mundo nos conoce por cristianos. Y de repente usted va a conocer gente que viene de otras iglesias, que viene corriendo de otros lugares, porque dice, no, es que en tal iglesia, olvídese, hermano, a mí me trataron así, y me dijeron esto y me dijeron lo otro, y yo ya estoy asustado de las iglesias. Y esa es la realidad en que estamos viviendo, hermano y hermana. El testimonio que nosotros estamos dando como creyentes, como cristianos, al mundo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros honrar a Dios? ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Porque Jesucristo dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado. No me quedé a medias. No fue que es que estaba ya difícil la situación y hasta ahí. No, dice, he acabado. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En otras palabras, Jesucristo dice, porque Jesucristo mismo es Dios. Y está pidiendo, sí le pide al Padre, regrésame a aquel lugar, regrésame a aquella gloria donde estuvimos juntos desde el principio. Glorifícame de esa manera. ¿Verdad? La palabra de Dios aquí en el mismo libro de Juan, capítulo 1, verso 1, dice que el verbo se hizo carne. Y que el verbo estaba desde el principio ahí, con Dios. Nos habla de Jesucristo mismo, que está desde el principio de la creación y desde antes de la creación.
Y lo único que Jesucristo pide aquí, ahora, dice, como he cumplido, como ya hice la tarea que tú me diste, dice, regrésame. Regrésame a esa gloria, dice. Glorifícame a tu lado, con aquella gloria que tuve contigo, dice, antes que el mundo fuese. Jesucristo entiende que cuál es el mejor lugar para estar. Es al lado de Dios Padre. Voy a ir aquí al libro de Mateo capítulo 5, verso 16. Verso 14 al 16, perdón. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte, dice, no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesucristo nos dice que nosotros somos la luz, que esa luz no debe de estar escondida, que esa luz no debemos de esconderla, de apagarla, debemos de ser esa luz, donde todo mundo nos ve. Y entonces, como todo mundo nos ve, tenemos que hacer cosas buenas. Tenemos que dar buen testimonio. Tenemos que ser ese testimonio vivo de quién es Dios. Porque así es como glorificarán al Padre. A través de nuestras obras, a través de nuestros hechos, a través de nuestro diario vivir, de dar un buen testimonio. Es de la manera que nosotros vamos a glorificar al Padre. Entonces la pregunta viene para nosotros, ¿cómo podríamos glorificar a Dios esta semana? ¿De qué manera? ¿Qué podríamos hacer diferente tal vez de lo que ya hemos hecho? O de lo que estamos haciendo. ¿De qué manera podemos nosotros glorificar a Dios esta semana? ¿Cuántas personas usted sigue conociendo que no conocen de Dios? ¿Cuántas personas usted sigue viendo que están en necesidad? Estamos llamados a ser como Jesús. Ese es el propósito. Estamos llamados a ser como Jesús. Dice, podemos aplicar la oración de Jesús a la obra que Él nos ha encomendado para hacer. Los cristianos también estamos llamados a honrar a Dios en todo momento de nuestras vidas. Jesús glorificó al Padre, hablando del reino de Dios. Y nosotros estamos llamados a hablarle al mundo del reino de Dios. Nosotros estamos llamados a hablarle al mundo del reino de Dios. Entonces la pregunta para nosotros es si podemos decir lo que Jesucristo estaba diciendo en su oración. Si nosotros podemos llevar esa misma oración al Padre. Si nosotros en realidad podemos decirle a Dios, yo te he glorificado en la tierra. Yo he cumplido el plan, el propósito que tú me mandaste a hacer. Esa es la pregunta, si nosotros podemos llevar esa misma oración a Dios Padre. Si en realidad hemos cumplido con el trabajo que Él nos encomendó. Si en realidad lo hemos glorificado a través de las buenas obras para las cuales dice la palabra de Dios que fuimos creados. Quiero invitar a alguien que vaya a los siguientes versículos. Versículos 6 al 9. Juan 17.
Jesucristo llega a un punto en su oración, porque en realidad este capítulo 17 es una oración de Jesucristo por sus discípulos, por aquellos que Dios le había dado, por aquellos que Él había escogido en el camino. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Jesucristo continúa orando por aquellos que ya habían creído, por aquellos que en realidad estaban guardando su palabra, por aquellos que Dios le había dado. Y ahora está en esa oración pidiendo por ellos. Dice verso 7, dice: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Ahora, dice, ahora están en un punto donde en realidad han entendido lo que está sucediendo, a donde en realidad han entendido lo que va a suceder, donde en realidad han entendido cuál es su propósito de vida. Y conocemos los oficios de cada uno, o las carreras de cada uno de los discípulos. La mayoría pescadores, doctores, cobradores de impuestos, etc. Pero eso no vino a ser más que el medio. Eso no fue su propósito de vida. Eso fue lo que Dios de alguna manera iba a usar para que cumplieran el propósito al que Jesucristo los estaba llamando. Esto aquí es una oración por la misión y el cuidado de los apóstoles que Jesús dejó en la tierra para establecer su iglesia. Es una oración que Jesucristo está haciendo al Padre por el cuidado de esos escogidos, de esos que Él había llamado en el camino, de esos que ya habían creído y que estaban guardando su palabra y que ahora estaban conociendo que todo lo que Jesucristo había hecho venía del Padre, venía de Dios. Dice verso 8, dice: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Aquí Jesucristo enfoca su oración hacia los 12 discípulos. O tal vez hacia los 11, perdón. Porque se ve que en este punto ya Judas había salido de ahí. En este punto, después de la cena, después de celebrar la Pascua, ya él había ido a reunirse con aquellos que iban a crucificar. Pero aquí está pidiendo por esos discípulos a los cuales les encomendó más adelante la gran comisión. Aquí está pidiendo específicamente por estos discípulos, los cuales caminaron con Él, los cuales creyeron en Él, los cuales entendieron que todo lo que hacía venía de Dios, los cuales estaban guardando su palabra. Entonces déjeme hacerle la pregunta: ¿por qué estudiar la Biblia glorifica a Dios? ¿Por qué será que la palabra de Dios, el estudiarla, el profundizar en ella, glorifica a Dios? Porque la pregunta sigue siendo para nosotros esta mañana si honramos a Dios, si lo glorificamos. Entonces estudiar la palabra es parte de.
de honrar a Dios y de glorificar a Dios, porque si no tenemos conocimiento de la palabra, ¿cómo puede usted hablarle a alguien de algo que no conoce? Entonces no estamos listos para la gran comisión. Entonces no estamos listos para ir y compartirle a aquel que no conoce de Dios, porque ni nosotros mismos lo conocemos. ¿Por qué no estudiamos su palabra? ¿Por qué no profundizamos en ella? Nosotros en realidad honramos a Dios cuando oramos y entrenamos a los demás. Cuando oramos y entrenamos a los demás. Jesús oró al Padre porque había terminado su misión. Y parte de esta misión era manifestar el nombre de Dios a los hombres del mundo que el Padre le dio al Hijo. En este caso, a los apóstoles. Nosotros también estamos llamados a ser discípulos. Nosotros, hermano y hermana, cada uno de nosotros, no importa que usted no sea un maestro de escuela dominical, o no sea un maestro de estudio bíblico, o no sea pastor, nosotros, como iglesia, somos llamados. Es parte de nuestra responsabilidad el hacer discípulos. También honramos a Dios cuando recibimos su palabra y la creemos. Es todo lo que está fundado este estudio que estamos teniendo, hermano. Si en realidad creemos en la palabra de Dios, si en realidad la hemos recibido y aceptado tal como es. Los apóstoles recibieron la palabra de Dios. ¿Qué importancia tiene creer en Dios y creer en su palabra? Glorificamos a Dios cuando recibimos su palabra y la creemos. En un mundo inseguro donde todo cambia, tenemos algo que nunca cambia. Tenemos la verdad absoluta que nunca va a cambiar. Aunque el mundo diga que todo ha cambiado. Aunque el mundo le diga que ya no estamos en el siglo pasado o en el principio de siglo. La palabra de Dios no cambia ni cambiará. Los apóstoles continuarían el ministerio de Jesucristo en la tierra, anunciando el evangelio al mundo, y muchos creerían por ellos. Por eso Jesús también oró por todos los futuros discípulos suyos que vendrían al evangelio por la predicación de los apóstoles. Si nosotros vamos más adelante en Juan 17, 20, 21, aquí hace un énfasis ya. Sí, la oración estaba enfatizada en los 12 discípulos, pero ahora mire el verso 20, 21. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Por la palabra de los apóstoles, por la palabra de sus discípulos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces aquí Jesucristo hace una oración más allá. Y ahora ya no es tan solo enfocado en los discípulos, ahora es en los que han de venir, en los creyentes que vendrán, en los que ahora tendrán esa tarea de hacer más discípulos. Jesucristo estaba haciendo una oración por aquellos que continuarían el trabajo. Sí, ciertamente, hermano y hermana, han pasado 2000 años. Y es gracias a esos discípulos, aquellos 12 apóstoles, que ahora usted y yo conocemos de Dios, oímos de Dios en algún punto de nuestra vida. Y es por eso que ahora es
nuestra oportunidad de seguir hablando de la palabra de Dios, de seguir comunicando a aquellos que no conocen de Dios, de seguir con el llamado. Dice Jesucristo: yo ruego por ellos. Jesucristo, antes de su partida, estaba encomendando a cada uno de sus discípulos primeramente, y después hizo una oración en general por todos aquellos que vendrían después para seguir compartiendo su palabra. Con todos aquellos que contestarían al llamado, que es el propósito. ¿Cuál es el propósito de tu vida en esta tierra? Sí, hermano y hermana, tenemos que comer, tenemos que vestir, tenemos que descansar, tenemos tantas cosas que hacer. Pero lo más importante es el propósito para el cual Dios nos puso en este mundo. Que Dios nos puso en este mundo y nos sigue teniendo en este mundo hasta que sea su santa voluntad. La pregunta es si nosotros hemos entendido el propósito. La pregunta es si nosotros estamos honrando a Dios con nuestra vida, en nuestro diario vivir. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la encomienda que Jesucristo le hace a sus discípulos? Mateo 28, 19 y 20 dice: por tanto, por tanto. ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo dice por tanto? Porque anteriormente dice: y Jesús dice, se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada. Toda autoridad, dice Jesucristo, es mía. Me fue dada. Por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo le da una encomienda a sus discípulos. Jesucristo nos da esa encomienda a todo creyente, para que ahora nosotros podamos enseñar a las siguientes generaciones, a los siguientes discípulos, que podamos seguir cumpliendo con el mandato que Él dejó para su pueblo, para los llamados, para los escogidos, para todo aquel que ha creído en Él y que está guardando su palabra. Así que son tres cosas que podemos hacer, hermanos, y son las mismas que debemos de estar haciendo. El orar. Dice, ora. Hemos aprendido que honramos a Dios cuando oramos y formamos discípulos. Dedica un tiempo esta semana para orar por las personas con las que te relacionas. Familiares, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, vecinos, etc., que no conocen del Señor. Ora por ellos. 2. Estudia. Observamos que honramos a Dios cuando continuamos el trabajo que Él nos ha dado. Escoge un libro del Nuevo Testamento y haz el propósito de leer por lo menos un capítulo cada día de esta semana. Conocer la palabra de Dios es una parte fundamental para el crecimiento del cristiano. 3. Comparte.
Dice, honramos a Dios cuando hablamos con otros sobre la vida eterna que Cristo ofrece. Luego de orar por los que no conocen a Cristo y pasar un tiempo de estudio o estudiando la palabra de Dios, comparte tu fe con una persona esta semana. Organiza tus ideas, anota qué dirás y busca referencias bíblicas apropiadas. Cuenta lo que Cristo ha hecho en tu vida y cómo te sigue transformando. Cuando se acercaba la hora, Jesús oró en particular por sus apóstoles, para que llevaran al mundo la tarea que el Padre les había encomendado. Pero Jesús también estaba pensando en ti. Jesús también estaba pensando en ti. Nosotros somos un fruto del trabajo apostólico, de la predicación a lo largo de los siglos. Dios mostró su amor al mundo al enviar a su Hijo unigénito. Esforcémonos para honrar a Dios con nuestras vidas en agradecimiento. Esforcémonos, hermano y hermana. Y vamos a cerrar con esta cita que está ahí en el libro de Isaías 43, verso 7. Por si algo no quedó claro, por si algo tal vez de alguna manera no entendimos cuál es el propósito por el cual fuimos creados y puestos en esta tierra. Dice Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Ese es el único propósito por el cual usted y yo fuimos creados, hermano y hermana. Para darle toda honra y gloria a Dios. Así que, hermanos, que Dios me los bendiga.